Saludos, buenas noches, bienvenidos amigos y amigas. Vaya como hemos empezado este mes de julio. Bueno, salvando lo de la selección española, que está muy bien, que es una alegría y que, no obstante, no nos quita a todos de ir a trabajar los que tenemos trabajo o de seguir buscándolo los que no lo tienen. El domingo, el 1 de julio, el primer día de este mes de julio, hemos comenzado con subida de la luz, con subida del gas, del butano, con el copago farmacéutico. Como bien decía estos días, a modo de chiste alguien, de pequeños nos daba miedo la oscuridad y ahora lo que nos da miedo es la luz. Bueno, la luz, el butano, el gas, la factura, en definitiva, de un servicio que ha crecido en los últimos 3 años un 70% en su precio. Una auténtica burrada. Bueno, y el vertido de fuel sigue amenazando a la costa asturiana. Afecta ya a 4 concejos y a un total de 12 playas en plena temporada turística y con días como el de hoy, todavía con calor y que no sé si bañarse, pero por lo menos apetece ir a la playa, cosa que en algunos casos no es aconsejable hasta que no esté totalmente disuelto este vertido que ha teñido de negro buena parte de la costa asturiana. Vamos a hablar de ello y de otras muchas cosas. Con nosotros tenemos a Fernando Guerra y a Gustavo Bueno, que son los invitados de hoy, así que empiezo por Fernando Guerra. ¿Qué tal, Fernando? Bien, campeones. Campeones. Somos campeones. Sí, porque ahí es pura psicología, ¿no? Yo estos días leía, incluso esta mañana, cómo afecta a un país el que la selección gane y cómo, efectivamente, una de las cosas que decía es que todos a partir de ahí nos apuntamos y decimos somos. Yo me di cuenta, ya con el Sporting en primera, ya de niño, que cuando iba por la calle preguntaba ¿cómo quedó el Sporting? Y la gente que venía del campo, entonces con bufanda, no se llevaba la camiseta era protestativa de los jugadores exclusivamente, como yo pienso que debería ser, decía ganamos o perdieron, refiriéndose al Sporting. Es verdad. O sea, ganamos al Oviedo 3-0, perdieron con el Madrid 1-2 o algo así. Bueno, y entonces ya me di cuenta cómo uno se ascribe a... Es una reacción muy lógica de la psicología humana y colectiva, el adoptar un rol, adoptar en cuanto al término de adopción, un rol que te identifica con algo, si es que no eres nada más que un parado en la vida, un pobre hombre, un don nadie, un cero a la izquierda, un chiquiricuatre. Y el 90% de los españoles son así, somos así. Es verdad, que somos así. Los ha puesto en un momento... Claro, cuando no tienes... ¿Con quién te vas a identificar? ¿Con una empresa que te paga tarde mal y nunca, que te va a echar y no sé qué? ¿Con una familia que te ningunean los hijos y la mujer te pega de coscorrones? ¿Con un gobierno que no piensa nunca en ti y tal? ¿Qué te queda? Pues esto está estudiado en los manuales. Pues eres de alguien por puro espíritu gregario, ¿no? Y entonces, claro, si te apuntas al carro del vencedor, te queda un poco de gloria diferida, algo te queda, y te sientes un poco mejor, y te sirve para hacerte ver que las cosas no son tan malas, y que ganamos a algo. Además, fíjate la final, España e Italia, los dos países al borde del rescate, jugándose ahí la final y la gente montando manifestaciones hasta las tantas de la mañana, manifestándose, no en manifestación al uso con pancarta, pero disfrutando. Celebrándolo, sí, celebrando lo que sea. Aquí somos un país que celebramos cualquier cosa. Yo lo que me llamaba la atención también era cuando salí del partido, que no lo vi en mi casa, de la que iba a mi casa andando, vi miles de coches con la bandera española, manifestándose, y yo me preguntaba, ¿ante quién? Porque yo llevo el anorak del Sporting cuando voy fuera de Gijón, o llevo un polo de Asturias cuando voy fuera de Asturias, o a lo mejor llevo la bandera española cuando voy fuera de España, pero manifestarme como español, con la bandera española, es una obviedad. En pleno de Gijón, sí, es como un brindis al sol, un viva Cartagena, por utilizar términos taurinos, porque me dice un amigo mío para meter cuña. En lo de la selección, bueno, no la selección, los comportamientos sociales con respecto al fútbol, que están muy estudiados y que se discute mucho sobre si el fútbol es la guerra por otros medios de los países desarrollados y tal. Yo veo que es mejor, en este caso, ser de España que ser de Italia, o en este caso concreto del fútbol, ¿no? Otra cosa es si los alemanes lo llevarán peor que nosotros y eso que no jugaron la final. Tengo serias dudas. Me da mucha pena Portugal, que nunca gana nada, siempre está al borde. Estuve en Portugal estos días, además, entonces era justo cuando España tenía que jugar contra Portugal, aunque yo lo vi en Badajoz, pero vivía en Elvas, y entonces hablaba con los portugueses a diario, y ellos decían, una pena que no puedan ser los dos equipos los que jueguen en la final.
de los que uno de los dos va a caer antes y el otro va a caer después. Uno ya ha caído y otro puede caer. Y decía, y si pasa por la otra parte, digo, era lo que faltaba, que Alemania encima le metiese caña a Italia en fútbol. Lo curioso fue que no, que en ese caso, solo simbólicamente, Italia eliminó a Alemania, pero eliminan cosas que no tienen, dan poco que comer. Eso que decíamos al principio. Gustavo, venga, vamos a seguir amargándole la fiesta a los, a los aficionados al fútbol. No, al revés. Es decir, el fútbol pues es lo que las audiencias del fútbol quieren. Y yo no veo mal la profusión de banderas. Es decir, incluso yo creo que de unos años a esta parte, por ejemplo, en el caso de Asturias, en estos eventos antes también se ponían banderas de Asturias y la bandera de Asturias prácticamente ha desaparecido. Es decir, que es la bandera de España. Es un mecanismo seguramente de respuesta a todos esos malnacidos que pitaron la final de la Copa del Rey, y entonces el fervor patriótico que ha surgido en torno a la selección española y a la bandera de España, etcétera, tiene que ver en buena medida con un hartazgo de las autonomías, un hartazgo de no sacar la bandera de España, que es decir, la bandera de España ya va dejando de ser un símbolo asociado pues al franquismo tenebroso, que hace 10 años prácticamente era imposible sacar la bandera de España. Hoy, gracias a Alonso y a la Fórmula 1, gracias al fútbol, la bandera de España se ha normalizado y uno puede tener en los balcones la bandera de España y los chinos pueden vender la bandera de España, cosa que, haciendo memoria, hace 10 años no se podría hacer. Es decir, eso es así. Han hecho caja a base bien los chinos con la bandera española. Sí, estaban muy contentos los que transmiten los partidos, porque claro, la inversión de Telecinco, de la 4, cualquier canal que sea, es un salto al vacío, porque no te asegura nadie que vas a llegar a la final y que los niveles de audiencia y que están ahí dándole vueltas y todavía hoy acaba el recorrido hace escasos minutos. Y hay otra cosa, yo creo que la postura correcta es la de Asturias y me voy a explicar. Todavía hoy por la tarde vi en la etapa del Tour en directo un pequeño repecho y ahí al fondo había alguien con la bandera española y la de Asturias, y en las de Fórmula 1 los que llevan la bandera asturiana también llevan la española. O sea, yo creo que saben combinar muy bien esas dos cosas de ser asturiano y español a la vez, sin que sea excluyente uno de otro, no como los locos de los catalanes, que han prohibido poner pantallas gigantes en diferentes localidades para que la gente no haga ese uso libre de poder ver la final de la Copa de Europa. Yo creo que si la final de la Copa Europa de hockey la jugase Inglaterra, a mí me gustase mucho el hockey, la vería, aunque no fuese España, ¿no? Luego el que haya vencido España tiene repercusiones muy importantes, no solo, como tú decías, para la autoestima de los españoles, porque se identifican, se asocian, pero bueno, pues es un mecanismo pues absolutamente vulgar y primitivo de asociarte al ganador, que es parecido a cuando gana Fernando Alonso y van aquí a la Gavinona, a la Plaza de América. Pues claro, si Fernando Alonso es un monstruo porque ha ganado y es de Oviedo, yo como soy de Oviedo, pues se me contagia, es por magia de contacto. Entonces yo también soy algo tremendo, soy mundial. Y entonces son esos tipos de mecanismos. Pero al margen de esos mecanismos, que son bien conocidos y que se aprovechan por la clase política, etcétera, y bueno, y que son imprescindibles para que se mantenga el equilibrio en el que estamos, eso tiene mucha importancia también para la estima de la nación, de la marca España y de España en el contexto europeo y mundial. No, porque de hecho la Eurocopa, yo ayer me estuve fijando en prensa extra europea y prácticamente no existe. Es decir, es como aquí tampoco atendemos mayormente, salvo los especialistas frikis. Yo quería no dejar pasar esto. Curiosamente, debe ser una excepción, porque estoy de acuerdo contigo. Titulaba Shocker Español, The Best of the History, el fútbol español, el mejor de la historia. Se lo preguntaban y lo comparaban con aquella alineación de Brasil de los 70 de Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza, Bealdo, Tostao, Gerson, Paulo César y Ericiño, Pelí, Rivelino. Y yo, que me acuerdo muy bien de aquel equipo y de este de España, pues a lo mejor estamos asistiendo al mejor equipo de la historia del fútbol, que no es poca cosa. Esto no es como 4 sin timoler en una Olimpiada, O sea, hombre, estuvieron a punto de cascar en la tanda de penaltis con Portugal, pero vamos, que sí, que ya ha pasado ese trance. La suerte el campeón. Y ayer sí que me sorprendió una cosa. Yo seguí el partido con cierta distancia, que decir, tenía en la pantalla del ordenador puesto de un periódico que te iban poniendo lo que iba pasando, pero estaba siguiendo
el inicio de la campaña de las elecciones venezolanas de Chávez y las elecciones mexicanas. Estaba viendo, a ver, ayer a las 9 menos cuarto de la noche usted no estaba viendo el fútbol, no. Estaba viendo en su lugar el inicio de la campaña electoral en Venezuela. Claro, es que empezó. Y las elecciones mexicanas. Iban a entrevistar a Ismael Carballo, nuestro amigo mexicano, pues en Telesur, y luego salió en Capital 21 a las 5 de la mañana así, entonces pues decir que hubo que seguir las elecciones mexicanas, que fue muy interesante. Claro, estabas viendo lo que contesta, claro. Por supuesto. Pero a lo que voy, normalmente cuando estás, y bueno, eso lo tenía como fondo, que si yo estaba corrigiendo unos textos también de paso, pero bueno, normalmente es pues el grito de los bares debajo de casa, pues que rugen cuando ha pasado algo. Pero me sorprendió que ayer prácticamente no gritaban. Es decir, que seguramente después del primer gol y el segundo ya fue un paseo triunfal, no hubo emoción, es decir, que no había grandes gritos. Y luego, desde que terminó el partido hasta que empezaron a reaccionar los cohetes y los coches y los pitidos, también pasaron 3 o 4 minutos, que debe ser mientras acabas de procesarlo, igual que seguramente estaban viendo que entregaban la copa o alguna cosa así, que estaban todavía pegados al televisor, pero quiero decir que el asunto tiene su interés, pero es efímero, es decir, nos devuelve a la inmediata realidad, es decir, como adormidera o como lenitivo, pues ya pasó. Ahora ya viene ahora lo próximo, que es el próximo mundial, ¿no? Próximo mundial. No, la Copa de Confederaciones que estaba ayer del Bosque, que es frío como el solo. Es marqués, es que es como un marqués, y se lo merece, aunque solo sea por el porte. Y decía, no, hombre, es que es difícil. Y dijo los equipos con los que se tenía que estar clasificando España para el Mundial, que le quedaba la Copa de Confederaciones a la que España representa por ser campeona de Europa. O sea, él va ya muy por delante mentalmente de todo. Él seguramente visualizó ya el triunfo de España y el partido que iba a hacer Xavi horas antes de que se jugase la final. Sacó a Torres porque sabía que iba a quedar campeón de máximo goleador, y entonces lo recuperaba. Es un tío con la... Y luego ayer hubo una cosa un efecto colateral muy importante, ha sido la inyección en la economía española de 5 millones de euros que se los van a gastar pues todos los que reciban las primas. Y entonces, pues sí, porque son 300.000 euros, ¿cuántos son? 300.000 por 23. 23. Porque esa es una de las dudas que yo tenía. O sea, de los 3 porteros que hay, que solo actúa uno, los otros 2 también cobran la prima igual, ¿no? Sí. Pues yo quiero ser de esos. Doble prima al entrenador. De los que no han jugado. De los que no han jugado cobran la prima. Pero bueno, pues eso, 6 millones de euros y el Marqués, y también tendrán prima seguramente los masajistas o... Media, bueno, bien. El entrenador doble, el segundo entrenador fisio... 10 millones de euros en primas, que al fin y al cabo, pues eso se inyecta a la economía patria, porque eso se lo gastarán en algo, no lo van a guardar en el calcetín, que es decir, ahí... Pues sus primos, sus primas. Hombre, comparado con... ¿Qué es eso? ¿Qué son 10 millones comparado con las elecciones venezolanas? Y decía un torero, y que se apellidaba Guerra... Por eso digo que decía un torero que se llamaba Guerra, y que no, curiosamente, aunque era torero y se llamaba Guerra, no tiene nada que ver conmigo, que hay gente para todo. Entonces, cuando yo decía número de espectadores, 18 millones, siempre pienso, ¿qué estarán haciendo los demás? Claro, porque ¿quién tenía ayer que hacer algo? Hombre, imagino que el que estaba pilotando. Exacto, ¿quién no estaba viendo la tele? Estaba transporte público conduciendo, la mitad de los que llevaban un volante, la mitad no estaban viendo el partido, yo me recuerdo que la otra mitad pararon. Sí me pregunto, ¿qué están haciendo? 18 millones, quiero decir. No, 18 no sé, son los datos de la semifinal, de los penaltis contra Portugal. Ayer seguramente fue más, no sé. Ayer fueron 18 millones, sí. El partido más visto ayer de la historia desde el año 1992, que se tiene datos concretos de las audiencias, fue el de ayer con 18 millones. Y a mí, alguna vez no pensé, como bien dice Fernando, dices 18 millones en un país de 40 y pico, pues supone que no llegamos ni a la mitad. Me parece raro que más de la mitad a esa hora esté trabajando o que no les guste el fútbol. A lo mejor uno, como le gusta precisamente, piensa que a todo el mundo tiene que tener el mismo gusto, ¿no? Aunque no quisieras verlo, como en mi caso, bueno, yo sí que sigo lo que sucede, pero vamos, no entro en los lances, no basta con los resultados, pero que es dificilísimo sustraerse al fenómeno, que eso...
Yo comprobé que muchas mujeres de mi edad que no son aficionadas al fútbol, pero ese partido lo ven, además te lo machacan porque lo ven en compañía y te preguntan, ¿y ese quién es? Espera. Jordi Alba avanzando por la banda y te dicen, ¿y ese quién es? Conocen a Piqué y te preguntan, ¿ese es el novio de Shakira? espera, que hay un momento de peligro ahí que puedo despejar de cabeza. Y ahora, ¿por qué van para el otro lado? Hay que explicar el reglamento. Entonces, yo procuro no ver esos partidos que me interesan mucho, procuro no ver, soy raro, pero no quiero verlos en compañía, ni en un bar, ni porque me gusta el deporte en sí. Entonces, para ver el deporte... O sea, ¿lo ves en la intimidad? Casi sí. Yo vi la final del Campeonato del Mundo en la intimidad. ¿Por radio o con imagen No, también, las dos cosas. Yo pongo la televisión y luego pongo radio porque son comentaristas mejores generalmente que los que hay en la televisión. Y me acuerdo mucho de mi padre, que era un gran aficionado y que murió sin ver a España ganar baloncesto, ni en fútbol, ni en balonmano. Y él siempre se quejaba, pero bueno, ¿qué país es este que nunca somos capaces de ser campeones en nada más que en hockey sobre patines? Y al poco tiempo de morir, yo creo que el sí era él, porque campeones del mundo en baloncesto, en balonmano, empezamos a ganar Fórmula 1, el ciclismo era un año tras otro ganando algo. Esa frase de soy española, ¿qué quieres que te gane? Empezamos a ganar, ¿no? Claro, digo español, los españoles. No, yo fui, Ya estamos en lo de... perdón, yo fui internacional en vela y fui campeón de Europa de la clase Snipe Junior, o sea que allá en los años 70. ¿Llegó a conocer a Urdangarín? ¿No? ¿A la familia real? No, pero con Dargarín jugaba balonmano. Pero sí que... Es sospechoso ya. Sí que... O sea que los taurófilos también sois... Bueno, pero aquí era muy fácil ser internacional porque... En realidad, quitando el fútbol y algún que otro deporte, había muy pocos practicantes y muy pocas cosas. No, me yate a ver la ligera, la clase Snipe, costaba mucho más barato que una moto. Sí, costó. Me acuerdo que compramos un barco a medias que costó 5.000 pesetas. Oye, y hasta Portugal llegaba lo de Sara Carbonero, que metió la pata a la pobre varias veces y arremetieron con ella en las redes sociales, en Twitter, etcétera. No me enteré. Cuando le preguntó a Iniesta, ¿le hubiera gustado tirar un penalti? Y dice, sí, es que de hecho tiré el segundo. Y no se había enterado. Y le preguntó, oiga, y su familia... dijo, esto va a salir en Twitter. No, claro, ya. Yo la crónica social, generalmente en los toros, en el fútbol, estas cosas, no estoy ya más puesto. Y no llegó a Portugal estas cosas. No, lo que estaban hechos polvo. Portugal están francamente mal, muy mal. Empecé a ver un fenómeno que hacía muchos años que no veía, que es niños pidiéndote por la calle, dame algo. Niños vestidos, o sea, yo lo había visto en los años 70, 60, 70, y había dejado de verlo y volví a verlo otra vez. Y mucha gente deambulando por la calle, gente joven, que ves que no está haciendo nada. Los precios ya están en la hostelería tirados. Ves que los precios de las habitaciones son inferiores a los que marcan ellos mismos, cuando durante muchos años lo que veías era lo contrario, a que te lo subían. Y hombre, Elvas es una ciudad turística, está lo de Badajoz, en Badajoz estaban fiestas, pero bueno, pasaba la frontera, volvías para acá y pasaba lo mismo. Badajoz había plazas hoteleras que parecía que no iba a haber, pero son las fiestas y esto, y había, y sí se nota, sí se nota. Oye, y ya que está aquí Fernando, otro fenómeno absoluto es José Tomás. ¿Cómo puede ser que la gente llore por no poder verle? En fin, que arme también la que arma José Tomás cuando torea. Eso es otro fenómeno psicológico a estudiar, como el de la selección, ¿no? Tiene un periodista como apoderado, cosa que es muy extraña, nada más que pasó con precisamente otro gran triunfador que fue Espartaco, que también cogió otro periodista como apoderado, y sabe muy bien manejar criterios como malditismo, mesianismo. Sabe que la gente acude a los toros en grandes masas, fundamentalmente por una cuestión morbosa. Y lo que hace diferente a los toros o cualquier otro espectáculo es la posibilidad de que un torero muera en vivo y en directo en una corrida. La posibilidad, con eso no significa que la gente lo desee, pero mucha gente va a ver si a José Tomás lo cogen o no lo cogen. Como lo cogen mucho, pues va a ver eso. Como encima él cultiva una especie de apartamiento, ¿cómo se llamaba? Howard Hughes, o Greta Garbo, que cultivaron una fama de ocultamiento precisamente por no aparecer. Se mide muy mucho, no concede entrevistas, no deja que televisen sus corridas, torea 9 o 10 corridas nada más, pone condiciones leoninas para que los medios de comunicación puedan hacer su cometido libremente, escoge ganaderías, plazas de segunda no comprometidas, donde sabe que va un gran público
que son espectadores pero no son aficionados en sentido estricto. Son muchas cosas. Pagar, por ejemplo, una entrada en reventa en alguna corrida? Esa es otra. Es curioso porque no hay tanta reventa. Lo que funciona es el siguiente sistema. Yo puedo apostar a que llevo a cualquier persona comprando una entrada el mismo día de la corrida a precio de taquilla. De la siguiente manera, y lo he hecho. Como esto la gente se pasa de lista, hay 1000 personas que compran 2 entradas creyendo que van a vender una en la reventa y con esa van a pagarse la otra entrada. ¿Qué ocurre? Que en la reventa sí que aparece a última hora pues un mexicano loco que viene en jet privado para ver a José Tomás, o un empresario que a última hora pudo venir, o alguien que... Pero las entradas que se venden en la reventa pueden ser 100, como mucho, porque además la gente quiere 2 para ir en compañía, o 4, y encima de barrera y encima en sombra. Es muy raro que el que tenga interés en ver una corrida en sol no tenga a alguien que se la saque ya en la taquilla. ¿Qué pasa? Que estos se las comen. Y pasó con el concierto de los Rolling en Gijón, y pasa siempre en estas cosas. Y va bajando el precio, de manera que 10 minutos antes de empezar la corrida te la dan incluso por menos de su valor en taquilla, y entonces puedes acudir. Lo que pasa es que hay una especie de euforia alimentada por la propia empresa, por el torero, por todo el entorno, que revaloriza al torero, incluso comprando entradas en taquilla, para luego contar que en la reventa que se pueden... A mí me contaron que habían pagado 1.200 euros por 2 entradas de barrera, que yo me lo creo, pero es un caso. Es decir, me lo dijeron, una petrolero mexicano que a última hora cogió su jet privado, un compromiso, y vino con su mujer, su esposa, y encargó a alguien que fuese allí, comprarse en la mejor localidad, pero son un número pequeño. De hecho, no llena en sentido estricto. La plaza siempre tiene... que tú estás seguro que la mayor parte del público que va a los toros va por el morbo, a ver si ve la acogida. No, he dicho a José Tomás. A José Tomás. Ese plus... Es decir, entre una corrida de un torero bueno, que puede ser 3/4 entrada. Pero bueno, la probabilidad tampoco es muy alta. Es decir, que tú, en tus 25 años de cuernos, si llevas, por ejemplo, vistas ya 16.000 faenas o así, 12.000, pues 15.000 faenas, sí. ¿La muerte en directo la has visto alguna vez o no? 2 veces, sí, pero fíjate tú, el porcentaje es de 1 cada 8.000, no llega a un 0,1%. De que te toque la lotería o de que te caiga un meteorito. O de que me mate yo de la que voy, o sea, yendo en coche. O sea, es que cuando se cuenta ahora que la probabilidad de que los toreros mueren mucho más motociclistas, mueren mucho más boxeadores, alpinistas, es una actividad de poco riesgo, Y últimamente hasta futbolistas. Incluso ciclistas también. Ciclistas muchos, me doy cuenta de que cascan. Ya lo hablábamos aquí el otro día. O sea, no es una cosa... Hombre, sí que hay muchas cornadas, y con percances y fracturas y tal, pero llegar hasta el ictus final, como se dice, eso es muy poco probable hoy en día. Pasa que eso sí que ocurría en el siglo XIX, donde no había antibióticos, ni UBIs móviles y tal, y efectivamente cascaban toreros, porque claro, cualquier cosa era muy complicada de superar, y luego encima había más arrojo. Había menos técnica, no había vídeo, los toreros no aprendían a hacer cornadas y pues, el método prueba-error. Claro, lo que pasa es que los errores se pagan. Caros, sí. Y entonces, aunque estamos desviándonos un poco el tema, pero yo tengo estudiado esto diciendo que, claro, la fama que cogió en los toros de espectáculo sangriento para los toreros ha ido disminuyendo muchísimo. Es que es muy raro ahora ver incluso de cornadas graves. Pues puede haber en la temporada entre los 100 matadores que suenan entre los aficionados, pues pueden llevar una cornada al cabo de un año ni 15. Otra cosa es que rompas un hueso, que rompas un brazo, que tal. Pero... Hay grandes aficionados, uniendo y volviendo al tema que iniciaba este debate, hay grandes aficionados entre los jugadores de la selección española a los toros. Ayer Sergio Ramos, para celebrar el título, sacaba un capote y toreaba allí. Eso lo empezó a hacer Raúl, posiblemente motivado porque es que Sergio Ramos es sevillano. Y Raúl es muy aficionado, y en la época de Capelos era un gran aficionado a los toros, y los llevaban... Y es más, cuando era presidente, curiosamente estuvo delante de mí en la corrida de José Tomás en el Callejón, en el Badajoz, Ramón Calderón, con su esposa y su hija. Por cierto, la hija no quiso saber nada porque estaba chicharrada de calor y se puso de espaldas al ruedo aprovechando la sombra que proyecta la barrera por la parte del Callejón. Y él estaba encantado. Pues ha habido incluso hasta presidentes del Madrid que tenían ganadería de Bravo y con socios San Román, directivos y todo esto. Muy unido históricamente el fútbol y los toros en España, ¿no? Y entonces
los jugadores del Madrid en la época de Capello, por lo visto, los invitaban mucho a ir a capeas, a ganaderías, a las fincas. Y allí unos cogieron afición y otros no. Por lo visto Panucci era muy aficionado, el Raúl que sacó. Y como Raúl sacó el capote ya en una consecución de la Copa Europa, cuyo entrenador me parece que era precisamente del Bosque, pues Sergio Ramos y alguno más. Sí, Joaquín, el del Betis, y no me acuerdo ahora, pero no sé qué me dijeron que encima que toreaba muy bien, que lo habían visto en una capa y que se le daba bien. No es tan difícil, ¿eh? No es tan difícil, lo dices tú que... Es más complicado la técnica futbolística que la técnica taurina. Lo complicado es hacer eso con la serenidad suficiente para hacerlo delante de un animal que te puede matar. Claro, el balón no da cornadas. No, y encima, y ves cosas en el fútbol, una entrada en la que no le tocan y el defensor o el atacante, el supuesto agredido, ya está gritando por ahí y luego en la repetición dice, si no lo tocó, ¿cómo hacen tanto teatro? Caen, se retuercen por el suelo, les viene el agua milagrosa y 2 minutos después están corriendo por la banda con una... Y luego tardan en recuperarse de las lesiones 1 mes, 2 meses, 3 meses. Los toreros, como son autopatronos y saben que si no torean no cobran y su cuadrilla está sin cobrar también, tienen unas cornadas tremendas y se recuperan. El Juli toreó con José Tomás el otro día con una clavícula rota 15 días antes, en Granada. O sea, toreó con la clavícula rota el otro día en Badajoz con José Tomás. Por cierto, cortó 4 orejas. Porque claro, cuando las cornadas te las dan a ti... Bueno, no, que poco más hay que añadir ahí nos gana por... Teleasturias tiene que hacer un programa de taurino. Bueno, sí, lo he oído. Pero volver otra vez. Fernando fue protagonista. Volver. Sí. Bueno, señores, que hablamos de otros asuntos, que lo de la selección española está muy bien, no sé si algo más queréis añadir de este asunto, está muy bien, ojalá el éxito nos catapulte y la prima de riesgo baje y la bolsa suba gracias a todo eso, pero yo me temo que excesivamente no va a influir, aunque es verdad que puede tener cierta influencia en el apartado económico, ¿no? Por lo menos un tiempo. Al revés, o sea, si hubiéramos perdido, aunque hubiera sido en la final y aunque ya estaban preparando que esto era ya como un triunfo y tal y cual, que es lo que los pobres italianos que han llorado pues como italianos y que por lo visto pues los van a recibir como los han recibido como héroes también, etcétera. Pues si hubiera sido al revés, el grado de presión nacional sería notable también, ¿eh? Que esto dentro de lo que cabe pues sirve para ir engañando un poco la que está cayendo. Bueno, sirve para ocultar un poco la gravedad de otras cosas como son la enorme oleada de subida de precios que hemos tenido este fin de semana. Vaya forma de empezar el día 1 de julio, ya decíamos, con subida con el copago, teniendo que aportar dinero por llevarte las medicinas, o el repago varias veces, por asuntos como la subida de la luz, del gas. Pero si les parece, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pausa y a la vuelta ya pulsamos la opinión de nuestros invitados sobre este asunto. Les dejamos ahí en expectativa. Hasta ahora mismo. Aquí estamos de nuevo con todos ustedes, segunda parte de nuestro debate público tan futbolístico y taurino en esa primera mitad y con otros asuntos también que tratar en la segunda parte. Por ejemplo, ¿algo que decir sobre esa oleada de subida de precios, o Gustavo o Fernando? Nos pasa... ¿Qué vamos a decir? Que estamos encantados de la vida. Claro. Que, por cierto, Calígula, como buen italiano, recibió un triunfo por haber ganado una guerra contra Neptuno, el dios del mar, porque llegó a Roma con los carros atiborrados de conchas, de conchas de diferentes moluscos, sí. Y entonces, como había vencido a Neptuno, tenía derecho a recibir un triunfo que se autopreparó, ¿no? Es que había dicho Gustavo antes que en Italia que recibieron a la selección como si fuese triunfadora. No, pero Calígula no era italiano, hombre. Bueno, es verdad, no era italiano, había nacido en París o algo así, o en Francia, algo así. Calígula había nacido fuera de Italia, de la península itálica. Bueno, llegó a ser emperador porque era sobrino de Tiberio, pero por lo visto había pasado toda la infancia en las Galias. No, con lo de los precios. Sí. A mí hay precios que los entiendo mejor o peor, los que tienen que ver con los carburantes. Ahora, que la subida de la luz haya sido de un 70% en lo que llevamos de año, cuando resulta que tienen tan poco cuidado luego con los vertidos o con los postes de alta tensión o con las caídas de fluido en pleno verano en Barcelona y en Sevilla, donde se les pudren todos los alimentos y se quedan oscuras porque hay una sobrecarga. Hombre,
me parece que tenemos la energía eléctrica más cara de Europa, vamos, de la Europa parecida a la nuestra, ¿no? Y en carburantes estamos peor que Portugal e Italia, pero en poder adquisitivo estamos mejor que Portugal y que Holanda, pero estamos bastante peor que en Alemania y que en Francia, porque dices que la gasolina está más cara en Alemania o en Francia. Ya, pues hombre, no, porque los salarios ahí, el salario medio, la renta media de cada alemán o cada francés hace que le cueste menos que a nosotros los carburantes, ¿no? Pero aquí hay algunas subidas que se comprenden en el contexto de la crisis en la que estamos. La tarifa eléctrica, eso es, estamos pagando pues la mala gestión socialdemócrata de Zapatero con todos los abusos de la energía termosolar y de las placas solares, los huertos solares o las granjas solares. Es decir, todas esas inversiones de pacotilla especulativas que se han hecho con unos grados de subvención pues que son 4 veces superior a lo que cuesta la producción y cosas así, que son unas medidas pues totalmente absurdas. Más eso se suma pues al frenazo nuclear y se suma a la moratoria nuclear, se suma también al impuesto del carbón. O sea, con la luz se paga todo y lo que venga. Y entonces lo que hay que hacer es consumir menos también. Que se puede consumir, pero cada vez es más difícil porque cada vez los electrodomésticos, cada vez dependemos más de la electricidad. Quiere decir que han ido desapareciendo las cocinas de gas sustituidas por vitrocerámicas, por cosas así, los calentadores de agua. Quiere decir que la electricidad se ha convertido en una de las fuentes de energía más versátil y que ha ido invadiendo otros terrenos, con lo cual dependemos para montones de cosas. Y claro, son subidas que son pequeñas, pero que como se acumulan en un montón de asuntos pero luego también, que en Asturias, pues el céntimo sanitario, lo que amenazan que van a subir otras cosas. Claro, que cuando se llene el depósito del combustible, pues que sube 2 euros, 3 euros, pues bueno, si lo llenas una vez al mes o 2 veces al mes, pues son 4 euros, 5 euros. Pero como son un montón de cosas, lo que supone es un apretarse el cinturón el personal de manera notable. Pero falta es lo que hay. También, Gustavo, porque yo, por ejemplo, he estado en estos días en pueblos pequeños, pueblos muy pequeños, que por la noche allí no camina nadie, entonces ves todas las calles iluminadas con todas las farolas encendidas desde, pongamos, las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana, cuando hay una forma muy sencilla de solventar eso, que es poner una célula fotoeléctrica de manera que cuando deja de actuar la farola se apaga y cuando te acercas se enciende, y eso había que haberlo abordado ya. Es lo de José, el faraón. Esto había que haberlo ya solventado cuando en la época de las vacas gordas, cuando en vez de los cheques bebés, estaremos siempre con eso porque estamos pagándolo. Tampoco solución, Fernando, mira. No sé, no lo sé. Eso es un poco como lo que sucede con los medicamentos, que estás, en la factura de medicamentos estás financiando todo lo demás. Es decir, la electricidad que se consume en alumbrado público, aparte de que tienen precios especiales, etcétera, si no fuera así, tendrían que dar más subvenciones a las eléctricas. Es decir, que muchas veces estás consumiendo excedentes que no se consumen a determinadas horas. Y si lo grave del sistema español es que no tenemos facilidad de continuidad en determinados momentos. Es decir, porque las energías alternativas, la eólica, la solar, pues te pueden conseguir picos muy interesantes en condiciones óptimas, pero en otros momentos no. Entonces, sí que es cierto que en algunos momentos estamos ya exportando electricidad, etcétera, pero a unos precios. El lado positivo es que hemos logrado generar una industria puntera en lo que son renovables, que se está exportando por otros sitios, etcétera, etcétera, pero la imaginación yo creo que no tendría que venir tanto por estas cuestiones, sino por, de una vez por todas, dejar de incrementar impuestos y ahorrar recortando gastos, que todavía el gobierno no ha recortado gastos. Dicen que este viernes que viene puede ser un Consejo de Ministros glorioso, amenazan que el último
el último viernes de julio, creo que es el que esperan. Lo van a dejar para el último viernes de julio, que va a ser ya, pues nada, la debacle, de cerrar un montón de cosas. Pero es que ya se está tardando. Quiero decir, ya se está tardando, al margen de toda la demagogia que se está haciendo, que se están dando cifras también, que si en España hay 400.000 políticos y en Alemania hay 20.000 o cosas así, y en California 90, 900. Bueno, es que esos son cálculos inflados y mal hechos y demagógicos, porque ahí están contando todos los concejales y no todos los concejales de todos los municipios cobran, ni siquiera dietas. Es decir, que hay de los 8.000 municipios o los que sean, que hay miles de municipios donde los concejales no reciben ni un duro, y de llamar políticos profesionales a esos concejales, pues bueno, es un poco exagerar la cosa. Pero sí que hay... No quiere decir que no sobren. Pero no quiere decir que no sobren, ¿eh? Bueno, no quiere decir que no sobren tantos municipios y tantos... No, por supuesto. Bueno, por supuesto que sobran, pero que no hay por qué exagerar tanto como están dando unas cifras. Que es ridículo decir que en California hay 90 políticos y en España 400.000. Porque no estás midiendo con las mismas... Ahí es como si te estás fijando solo en la escala de ministros y de directores generales o cosas así, ¿no? Pero no. Pero los recortes y la austeridad tendría que venir por vías serias de prescindir de un montón de entidades y de servicios y de comodidades que el personal se niega totalmente. Claro, cuando se dice, vamos a quitar el transporte público de aquí, pero porque no va gente. Y cuando se está diciendo ahora que hay líneas de ferrocarril que se van a cerrar, a sustituir por otras. Claro, pues si es que es... o que van a cerrar aeropuertos a horas a las que no se utilizan. Pero coño, es que lo que te enteras es que, el ejemplo que ponía el otro día la ministra, que hay aeropuertos en España que tienen un solo vuelo a las 12 del mediodía, por ejemplo, y que están pagando a los funcionarios desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Claro, y tendrán que pagar también al médico para ir a tratarles de la depresión o de la angustia que tengan. Durante el partido de ayer de la selección española pude verlo en una terraza donde efectivamente veías pasar los autobuses de la TUA de Oviedo vacíos, uno tras otro, cada 15 o cada 20 minutos, que es la frecuencia que tienen en el fin de semana, sí. Uno tras otro, absolutamente vacíos. Eso es ridículo, porque eso, oye, pues, pero claro, fíjate tú si no pasa y hay un vecino que dice que esperó más de 2 minutos para que viniera un autobús que caben 50 personas a recogerle, pues es una situación ridícula, es que eso no es sostenible. Nos acostumbramos ya en la época también de las vacas gordas a tener los contenedores siempre en la puerta del otro, a tener una piscina en cada barrio, a tener una biblioteca en cada barrio, a que hubiese una parada de autobús con muchos autobuses delante de la puerta de nuestra casa. Y luego ahora que están las vacas flacas, se les ocurre subir los impuestos y está produciendo un fenómeno que yo ya estoy observando en la vida cotidiana, y es que cada vez te ofrecen menos factura. Porque ya antes, pues a lo mejor si alguien tenía la tentación de no darte factura, se arriesgaba a una sanción que no le compensaba. Pero es que ahora la alternativa en muchos casos están que dicen, ¿qué más da que me pillen? Si hago las cosas pagando estos impuestos, voy a tener que cerrar y mandar a los empleados a la calle. Entonces, directamente ya no doy factura, no te dan ticket, ya te daban pocos en los productos de consumo y en los de uso, pero ahora ya, yo lo noto ya en sitios en los que antes te la daban directamente, la factura o el ticket. Ahora te lo cobran y tal. Bueno, compré un juego de ruedas ahí en Herrera del Duque, un pueblo de 10.000 habitantes, una cosa así. Ya ni se me comentó si quería factura o no, porque y te dicen, oye, tengo estos. Porque ocurre lo siguiente, si los impuestos son excesivamente elevados, primero que el producto ya no es competitivo con los que puedan ofrecerte en el exterior. Y en segundo lugar, y empieza a ser interesante el arriesgarte a una sanción, a una multa, por no hacerlo, porque además, como estás con el agua al cuello, que al condenado a muerte le prohíban fumar, pues tampoco le importa demasiado, ¿no? O sea que la situación está con muy pocas perspectivas de mejorar, porque además yo no veo a la gente con un cambio de mentalidad. No, es decir, la gente está con la idea de que hay mucha crisis, pero nadie hace un examen individual diciendo, ¿qué voy a hacer yo personalmente con mi vida para...? Y claro, los que tienen mucho dirán, yo sigo teniendo, ¿a mí qué problema tengo? Los que tienen poco dicen,
¿Qué voy a hacer? Apretarme más el cinturón, no me quedan agujeros. Y los que están por medio... Me comentaban a mí que en varios ayuntamientos se notaba que había habido ya una bajada en la calidad de los mantenimientos de las vías públicas, de segar los bordes de las carreteras, de recogidas de basuras, etcétera, etcétera. Claro, eso inmediatamente trae consigo pues un aumento de los incendios, un aumento de los accidentes, etcétera, etcétera. Claro, ahí, con 5 millones de parados, se supone que tendría que arbitrarse mecanismos para que ese tipo de servicios, que pueden además producir un entretenimiento y un trabajo para un montón de gente, se hicieran. ¿Qué sucede? Que mientras no cambie la mentalidad y mientras no se acepte que hay que crear condiciones especiales para ese tipo de servicios sin que sea el modelo tradicional del contratista que tiene que pagar por convenio y que tiene que pagar con el sindicato, claro, por esa vía es imposible. Es que el ayuntamiento tampoco puede gastar esas cantidades. Y entonces tendrá que la crisis apretar un poco más para tener que arbitrar mecanismos diferentes de... Porque claro, lo que no tiene sentido tampoco es... ir incrementando las ayudas públicas, las subvenciones, las subvenciones de subsistencia para que... pero para estar unos tíos tocándose las narices, sin hacer nada. Es decir, y entonces ahí hay unas... Porque claro, fíjate tú si dedicas... Bueno, ya ha pasado otras veces que te dicen, no, si con eso estás evitando que quienes están trabajando cobren sus sueldos dignos, no, si es que la situación, estamos en una situación mucho más grave de lo que se quiere reconocer y con unos problemas sociales en ciernes muy grandes con el número de parados que hay. Entonces ahí como tampoco se ha metido mano y hay que meterlo a la reordenación, que es la clave del cordero aquí, es que hay que reordenar el sistema autonómico, que es inviable, que hay que reordenar el sistema de las diputaciones, de los ayuntamientos, etcétera, etcétera. Porque la responsabilidad que, por ejemplo, los ayuntamientos han ido asumiendo, que no tienen recursos para financiarlo, pues no pueden mantener esos asuntos. Entonces, que de ahí tiene que haber, y cuando mucho dinero de estos se dan para, y aquí ha pasado pues con los fondos mineros, con las ayudas especiales del plan A, o lo que quieras, que decir que la mayor parte del dinero se queda entre las uñas y en chorradas, es decir, que se queda en pagar pufos y en hacer obras inútiles. Entonces, esa es una situación que habrá que plantearse seguramente en pocos meses, por cómo vienen las cosas. Yo, por no ser un cenizo, siempre por una actitud optimista ante la vida, siempre digo, bueno, ¿qué pasó en situaciones parecidas en países similares? Claro, no quiero saber cómo se resolvió la crisis claro. Y siempre me acuerdo de Alemania 1945. Bueno, Alemania en 1945 está absolutamente arrasada y por $1 te dan 1 millón de marcos. Y es verdad que hubo plan Marshall, pero es verdad que yo no me creo que todo fue debido al plan Marshall. La actitud del ciudadano alemán ante esa caída estrepitosa de todos los sistemas que formaban un país puntero en el mundo, y si quieres otro ejemplo está Japón. O sea, salieron adelante. Y si quieres otro ejemplo, está España en los años 60, años 50, después de la guerra, incluso en los años 40, incluso en lo peor del aislacionismo, en 20 años, de los que van del 39 al 59, España superó la situación. Y estoy hablando de un país asiático en el que había un emperador y estaba tutelado por Estados Unidos, de una república centroeuropea y de una monarquía mediterránea. 3 ejemplos diferentes en 3 épocas en las que se salió adelante. ¿Qué había? Una voluntad de sacrificio, una voluntad de decir, a ver, se acabó la fiesta, es que cuando se acaba la fiesta ya no puede seguir bailando. Solamente el borracho sigue gastando el sueldo el día 1 de mes después de haberlo cobrado, el inconsciente, el loco. Los demás ahora hay que arremangarse y trabajar. Es así de sencillo. ¿Qué significa trabajar? Trabajar significa decirte al chaval, pero todos los padres de España a la vez, que no, que se acabó el botellón, que te tienes que coger y poner de voluntario en aquella cola de voluntarios para limpiar playas, chaval. Aunque solo sea para coger el hábito del esfuerzo. Ya no me importa, como decía Gustavo, si tiran los precios o no. Es una cuestión de actitud. Porque el problema es que estamos en manos de una generación que no ha entrenado la actitud de esfuerzo,
de trabajo, de dedicación, de sacrificio. No hablo de abnegación. Todavía no estamos en las situaciones de abnegación como en una guerra, como en Alemania en el 45. Hablo de una situación de emergencia. Estamos hablando de una situación de emergencia. Y aquí veo las actitudes de ayer, de después de la Eurocopa, los chavales en la fuente, como diciendo, ¿esto qué es? El minuto 1 antes de la bomba atómica que nos va... Porque claro, siempre habrá excepciones, pero es que eso es la norma. Es que tú no puedes ahora convencer a un grupo de chavales amplio, de cualquier colegio, de cualquier instituto, de la universidad, de que se tiene que coger y presentar este año voluntarios para trabajar en el verano en cosas que no va a haber, como decía Gustavo, salarios para pagar, como es la limpieza de desbrozar los caminos. Eso se hacía cuando en España había un servicio que era militar que se estuvo planteando mal porque tenía que haberse hecho un servicio civil. Es decir, que podía incluir Yo siempre dije, y no me quiero alargar mucho, hay que devolver a la sociedad lo que la sociedad ha hecho por ti. Si tú naciste gratis en un hospital en el que te parió tu madre, con médicos que se pasaron la vida estudiando, con enfermeros, con no sé qué, y te coges una borrachera y va el SAMUR y van 8 tíos allí un sábado por la noche a atenderte y tal, tú tienes que devolverlo. Entonces, yo entiendo perfectamente lógico que cualquier joven entre los 18 y los 30 años devuelva un año de su vida al Estado. Unos podrán escoger decir, yo lo hago con las armas, no, yo lo hago cuidando enfermos, no, yo lo hago desbrozando caminos, algo que no sea, que sea perentorio, que no sea, y que además no sea susceptible de un salario cualificado, pues no sé, la limpieza de montes, la vigilancia de no sé qué más. Sí, pero precisamente la ideología va totalmente en contra. O sea, tú te pones ahora cualquier cadena de la derecha, de los que pregonan de derechas, y encuentras a unos pijoliberales anarquistas, porque es el anarquismo individualista, donde te están repitiendo, porque últimamente les ha dado ese mantra por ahí, que el Estado se nos lleva 2 impuestos y que estamos trabajando hasta el 7 de julio solo para pagar impuestos. Pero, mamón, y que luego ya trabajan para ellos. O sea, vale más que se suiciden ya. Es decir, no, pues claro, es una situación de desgracia y tal. No, hombre, vamos a ver. Tú estás viviendo en una sociedad... Ahí hay una contradicción total entre ese individualismo anarquizante que lo promueven mucho todos estos anarcoliberales, pero muy infiltrados también de ultracatólicos, que es, claro, porque al fin y al cabo es el anarcocristianismo en el que estamos. Y entonces estos son liberales, el Estado es el malo, ellos están trabajando porque valen mucho, pero el Estado les sangra con los impuestos y la sociedad les da malos servicios. Esa gente, yo cuando les escucho, te da ganas de abofetearles y darles la patada en el culo y decir, ala, iros por ahí, iros a Grecia, es decir, que iros a otro lado, es decir, que no, porque es... Y luego algunos van de patriotas, encima, es decir, que no tiene nada que ver, es decir, eres un mercenario individualista que te estás formando para ver si te vas a Alemania o te vas a otro sitio a ganar más, pues anda, vete con viento fresco. Entonces, en ese sentido, la descomposición moral de la nación española es absoluta. Que ahí no... Vamos, Fernando, tú has entendido que yo me estaba refiriendo a voluntariado para ir a hacer esas labores. Yo no llego a tanto. Es decir, yo lo que no, que no quede remedio. Ahí habrá que poner eso, no por voluntariado, como obligación, pero pagando 300 euros. Es decir, no, claro. Si la cosa se requiere, tendrá que ser, claro. Bueno, pero es que lo que no tiene sentido es que esté el personal acostumbrado a cobrar el PER o a cobrar la pensión contributiva, el no sé qué, por estar viendo la televisión. Y entonces ya claro, la reforma agraria, lo que decía, que con unas fincas que tengo yo y lo que me tome de la reforma agraria ya resuelvo, claro. Entonces, con lo que me den de la caridad, más luego la pensión del abuelo, pues ya me apaño, y ese garaje que tengo alquilado, aquel otro y tal. Y entonces ya tienes la trampa. No, quiere decir que eso no es sostenible. Entonces, entonces ahí ¿qué trae eso consigo?
cortar subsidios del paro absolutamente desaforados sin hacer nada, cortar estúpidos sistemas de formación donde cada parado ha recibido varios cientos y miles de cursos que no sirven para nada, y claro, porque se ha convertido en un negocio. Entonces hay que proponer alternativas que sirvan para la sociedad en trabajos reales que hay que hacer, y el que no le guste, pues ya se buscará la vida para encontrar otro trabajo. Ya verás qué rápido espabila el personal, claro. Pusieron ayer en una película que a mí me encanta, que es La escopeta nacional, y que tiene una segunda parte que es Patrimonio Nacional, en donde el Marqués de las Marismas se da cuenta de que el Palacio de los Marqueses de Linares, que está en Madrid y tal, que es donde está grabada la película, pues no puede sostenerlo, porque ya sus ingresos no le dan, y la picaresca tampoco ya le da, ni la de ni la de su familia. Entonces él está explicando a otro noble que va a verle, otro aristócrata, y dice: mira, Bibón, lo que tienes que hacer es tomar conciencia de las cosas. Y dice el otro: ¿y eso qué quiere decir? Dice: eso es como se dice ahora, darse cuenta. Pues es lo que pasa, que hay que tomar conciencia, o sea, hay que darse cuenta de las cosas, hay que decir, ¿por dónde vamos? Pues vamos mal. Pues, y hay modelos de, por lo menos hay que intentarlo, ¿no? Hay que intentarlo. No es una cuestión de coger y ver el cel. Yo siempre dije también que cuando viniese la ola, a mí no me llevaba, quiero decir. Esto, no quiero ser alarmista, pero mis amigos saben que lo llevo, vamos, con hacer un poco de análisis te das cuenta de que esto ya se veía venir en el 2007-2008. Más tengo publicado, negro sobre blanco, un relato, un trabajo que se llama Un cojo en un concurso para patear culos, hablando de la situación que se iba a encontrar precisamente España. Un cojo en un concurso de patear culos. Mal asunto, porque el cojo, si levanta la pierna se cae, no hay culo que patear, ¿no? Y avisaba de todas estas cosas, hablaba de los primos de Zumosol, y estas cosas, que tampoco soy ningún visionario. Cualquiera que se enterase de qué pasaba con la burbuja inmobiliaria en Japón, lo que estaba esperándonos en la banca en Estados Unidos, cosas que a mí me llegaban, además, no como Gustavo, yendo a las fuentes más recónditas, sino los periódicos así, normales, de andar por casa, aquí, los de aquí de Asturias y El País y tal. La televisión venezolana. No, bastaba con coger y ir un poco internacional y decir esto de Japón, lo de la burbuja inmobiliaria, no sé yo, esto va a explotar aquí. Y luego siempre los políticos te dan pistas, porque te dicen: no es cierto que hayamos dicho que el día 26 vamos a subir la luz un 3,5%. Dices tú, el día 26, es cierto que no lo dijeron. No es cierto que hayamos dicho, ya aquí va la pista, ¿no? Aquí va la vaselina, para que... Pues una de las cosas que podrían hacer esos voluntarios, siguiendo la línea de lo que decía Gustavo Bueno, que nosotros ya saben que aquí ni entramos ni salimos, simplemente permitimos las opiniones. Pero siguiendo la línea de lo que decía Gustavo, una de las cosas que pueden hacer es irse a limpiar chapapote. Una maldad, ¿ves? Una maldad. Irse a limpiar chapapote de las 12 playas que hay ya afectadas, algunas de ellas tan emblemáticas, tan importantes como la de Rodiles, con lo grande que es, con el turismo que atrae, etcétera, y que ya se ha visto también afectada en Villaviciosa en plena temporada turística. Así que, bueno, damos Voy a decir una frase: ¿dónde diablos están los del nunca más del permeable blanco aquel? Que fue el que se hizo. Yo estuve en Musía unos meses después de lo del chapapote, y me decía una señora de un hostal: ojalá nos volviese a pasar lo mismo, porque el pueblo se ha enriquecido. Aquí venían los mozos y las mozas, que había que verlos lo bien que lo pasaban, cómo gastaban y tal. Aquí los únicos que trabajaron fueron los soldados. Aquí los voluntarios y las voluntarias, eso sí, lo de nunca más, no, todas las más veces que podamos, decía. Y en San Sebastián de Garabandal, me decían en el pueblo de abajo, que se llama Cosío, donde es el que escribió el Enciclopedia de los Toros. Y vamos a ver, ¿y usted cree, preguntaba yo a un lugareño, que allí en San Sebastián de Garabandal se apareció la Virgen? Dijo: no me cabe la menor duda, vaya y mire la cantidad de tiendas, la cantidad de hoteles, la cantidad de restaurantes, el santuario que montaron, vaya si se apareció la Virgen. Pregúnteles a los que tienen negocio en San Sebastián. Bueno, pero lo de Garabandal no es producto nacional, lo explota una compañía norteamericana, por lo visto, Sí. ¿Sabes? María Tours, Sí. que hacen el circuito de Chestokova, de Lourdes y tal, y entonces las divisas se las queda el Yankee. Así que... Sí, verdad. Pero bueno, el chapapote o el galipote... Es que esto está poco castigado penalmente. Quiero decir, el responsable,
si tiene que pagar únicamente pecuniariamente, pues a lo mejor les cuesta más caro las medidas de seguridad y el control permanente y absoluto sobre los vertidos que una supuesta fuga con la multa que les pueda acarrear, ¿no? Pero amigo, si estamos hablando de que esto, coño, además Hidroeléctrica del Cantábrico, no creo que esté como una mano delante y otra atrás para controlar vertidos. Hombre, son portugueses, pero entonces nos van a subir la luz más. No, pero vamos a ver, el gobierno lo único que se le ha ocurrido es decir que van a hacer una campaña de publicidad especial para demostrar que no pasa nada. Claro, este verano para todas estas zonas va a ser trágico. Que todos los españoles están escuchando que las carreteras están cortadas, que si pasas con el coche te puede caer por ahí un pepino, que hay incendios, etcétera, etcétera. Y luego vas a llegar a la playa y está con chapa. Es decir, el que venga a esto hay que ponerle una medalla, hay que darle un premio. Pero entonces, claro, no es serio. Y yo creo así que... no vendes el caballo. Luego cuento lo de... Claro, sí, es verdad. Aquí si sigue hablando así del caballo, no vamos a vender. Efectivamente. Y entonces aquí yo creo que la política de información con este vertido está siendo muy confusa, muy poco clara. Sí, porque de repente te dicen que está cerrado, luego que el viento, luego que ya 15 playas, luego que tal. Que se mezcla el alarmismo de unos con el exhibicionismo de otros. Los mineros dicen, pues nosotros vamos a limpiarlo, ¿no? Pues sí, pero y luego, por supuesto, no ha ido y no podrías tampoco mandar voluntarios, porque quienes están limpiando están cobrando por limpiar y entonces que no les quites. Quiere decir que estas son estas cosas que están todas trampeadas, es como los bomberos voluntarios y como todas estas cosas, es muy delicado. De cualquier modo, parece que es una cosa vergonzosa de falta, porque esto se une también a las otras cosas, pues de la contaminación del marisco en otras playas, etc. Una serie de cosas que demuestran una dejadez en el regimiento de la cosa pública y un cachondeo absoluto por parte de algunas industrias, que esto ya les ha pasado más veces, etcétera, etcétera, pero que al fin y al cabo tenemos lo que nos merecemos, porque claro, como a los posibles afectados les han dicho que les indemnizarán, etcétera, etcétera, pues dirán, pues hombre, tal como viene el verano, que estamos llenando un 20%, si les decimos que hubiéramos llenado un 80%, pues igual ganamos. El ejemplo que decías tú de la señora gallega, que preferían que habían ingresado más por el asunto. Y aquí puede pasar algo parecido cuando el daño no es solo las 10 o las 15 playas, el daño es a todo Asturias. Lo que se está recibiendo fuera de Asturias es que en Asturias no se puede entrar porque está cortado y que no vayas a bañarte porque tienes allí una marea negra. Lo tienes negro. Con lo cual solo vendrán... Asturias en verano, este verano en Asturias lo tienes negro. Entre el carbón y el galipote lo tenemos negro. No, si quieres vivir emociones fuertes, el corresponsal de guerra, un entrenamiento... ¿Dónde están los de la ceja, estos del Nunca Más, que armaron aquello allí? Yo no los vi por aquí, ¿no? Yo estuve fuera, pero vamos, aquí no pasó nada de esos, ¿no? Vinieron aquí a rajar del gobierno regional preguntando por qué medidas se habían tomado en serio y cómo no llevaron a Hidroeléctrica, cogieron la térmica de Aboño y la sacaron al Océano Atlántico o en el puerto de La Coruña. Bueno, es verdad que los accidentes pueden ocurrir, porque pueden ocurrir, no estamos libres de que pueda pasar cualquier cosa, pero en esta cuestión de los vertidos, del galipote y del chabote, estamos todavía muy sensibilizados, y más en esta zona de Asturias. El Castillo de Salas está ahí a la vuelta de la esquina y ha habido más casos. Hay todavía enfrente de la Torre de Hércules en La Coruña también algún caso. En fin, no es una cosa que pase cada 20 años. Accidentes de estos, yo creo que tan gordo no, pero cada 2 o 3 años hay uno de dimensiones medias, ¿no? Y las consecuencias, efectivamente, como dice Gustavo, son más seguramente, cuando dicen de poner Asturias en el mapa, estas cosas, no, esto sirve para poner Asturias en el mapa. Sí, claro, es que esto lo ponen pintada de negro.
Oye, y ya no quedan políticos como los de antes, porque ¿no creéis que sería una solución que el presidente del gobierno regional fuera a bañarse para demostrar que no pasa nada, como hizo Fraga en Palomares? Digo yo, sería lógico que fuera o alguna autoridad regional a bañarse allí en bañador y demostrar, señores, que no pasa nada, que te puedes bañar en Cuando Fraga había un fotógrafo oficial que es el que hizo la foto. Ahora sí va, pues seguramente es que no se la prensa libre y los fotógrafos aficionados pues harían fotos que seguramente le sacarían los colores. Además es que no lo ve claro. No lo ve claro, lo ve negro, está oscura la cuestión, pero por lo menos debería ir, sí, por lo menos en alguna playa en la que realmente sabemos que en San Lorenzo... No sé si bañándose, pero sí... Bueno, que se viera un poco más... Haciendo una toda afirmación. Sí, por ejemplo, en los grandes incendios que está habiendo en Valencia, pues Rajoy no ha estado listo, no ha ido allí y ya fue Rubalcaba allí a dejarse ver por los incendios. Con lo cual, pues ya parece que es una mala gestión de quien sea. Que ni ha venido y estaba en la Eurocopa, ¿no? Estaba en la Eurocopa jugando al fútbol y tal. O viendo jugar al fútbol, sí. Sí, como si él pudiese arreglar concretamente el incendio, pero es verdad que estos gestos gustan mucho como dicen ahora, a la ciudadanía. Muy americano, ¿no? Sí, al votante. Bueno, porque por eso hay que estar ahí, dando, aunque sea presencialmente. Hombre, mejor es que estuvieran más dentro del fuego y que participaran. Ya el nivel de chamusquina del gobierno ya no admite ya más. Los políticos están suficientemente quemados ya. Yo creo que sí. Sí. Lo dicen las encuestas. Y están en Izquierda Unida como para hablar también, pegándose unos con otros y tal. Sí. Y eso que son pocos, ¿eh? El día que sean muchos... Bueno, pero ahora han salido ya elegidos, ha habido un recambio. Noemí Martín ha resultado derrotada y quien ha salido pues son partidarios, parece ser, a un mayor entendimiento con la socialdemocracia y entonces pues... O sea, que quieren pillar se abre un escenario entretenido para los observadores. No debería cambiar lo que han dicho los militantes, ¿no? Entiendo. Y los militantes han dicho que nada de entrar en el gobierno regional. ¿O qué? Bueno, hombre, pero esas cosas... pero no son ellos siempre se va... No son ellos los que tienen la posibilidad de entrar o no entrar, el militante, sino el dirigente. Claro, el que ocupa cargos no es el militante, es el dirigente. Se puede hacer una crítica constructiva y se pueden revisar posiciones, etcétera, desde dentro y... Como cambia la realidad concreta tras hacer un análisis concreto, pues ya... Vigilando que el gobierno del PSOE no tenga comportamientos burgueses, entonces desde dentro lo tiene más controlado los expedientes y todo y sirven de contrapeso. A mí lo que me hace gracia es que son tan pocos que todavía da para tendencias, pues se llaman nuevas voces o voces nuevas o algo por el estilo, lo de Orbiz, ¿no? Que son antiguos perros con los mismos collares, porque recibió el apoyo de la mano derecha de Iglesias. Entonces, esto más de lo mismo, tuvieron una suerte, políticamente hablando, de que como la crisis arrolló al PSOE, recogieron una parte del descontento y sus resultados electorales han sido buenos. Pero yo creo que es un espejismo coyuntural. Ni el PSOE estaba tan mal como los resultados dieron, ni Izquierda Unida también como los mismos resultados. Ni el PP posiblemente tampoco tan bien, ¿no? Pero si se creen que por ese camino de la confrontación y de entrar en gobiernos decrépitos, precisamente ahora cuando yo pienso que Izquierda Unida no tenía que haber entrado en ningún gobierno, pero ninguno, ni aquí ni en Andalucía. No seas ingenuo. Es decir, tú fíjate el PSOE, el famoso escándalo con el ERE del PSOE que al parecer se ha filtrado, se ha dejado de filtrar o lo que sea. Y son miles los funcionarios del Partido Socialista que se van a un ERE. En Izquierda Unida a otra escala pues es lo mismo, no son miles pero son unas docenas. Pues 50, 60, 70, 90, 100 personas que podrían tener un puesto de trabajo si hubiera entrado en el gobierno, pues son 90 personas que están a verlas venir y que estaban seguramente en una situación mejor y que todavía no acabaron de pagar la hipoteca. Bueno, señores, que nos quedamos sin tiempo. Hemos ido saltando ya de tema en tema y hemos acabado hablando de Izquierda Unida y de esta asamblea que se ha celebrado este fin de semana. Que ha venido de Extremadura y de las vacaciones y de los toros con las pilas cargadas, Fernando. De Siberia. De Siberia. Muy recomendable. Bueno, no, que no vaya nadie. Yo es que voy a Siberia, la Siberia extremeña, porque es la zona de España menos conocida y más, no agreste, pero sí más natural. ¿Y eso dónde está? Eso está en la pitita del nordeste de la provincia de Badajoz,
que ojo, es muy extenso, porque Badajoz tiene una extensión que equivale a 5 Asturias, entonces la Siberia viene a ser casi como la zona oriental de Asturias. Es la zona que en geografía estudiábamos en los tiempos de Franco, de los pantanos aquellos, de Cíjara, Orellana, La Serena, Zújar y García Sola. Donde Franco iba a inaugurar pantanos. Ahí, sí. Pero tú vas tan lejos para poder torear en la intimidad sin que te vean, ¿no? Bueno, que todo se sabe. Como dijo Belmonte, se hizo lo que se pudo. Muy bien, Fernando, muchas gracias. Gracias. Igualmente, Gustavo. Y a ustedes invitarles a un nuevo debate. En esta ocasión será mañana. Les esperamos con nuevos invitados. Gracias y hasta mañana.